Hoy venimos a nuestra séptima pregunta y esta pregunta dice, ¿habrá todavía esperanza para mí y mi familia? Y la pregunta de hoy nos tenemos que dar cuenta que no nace en los mejores días. Nunca hacemos esta pregunta cuando todo va bien, sino que esta pregunta, ¿hay esperanza para mí? Surge cuando miramos y nos sentimos que hay dolor en medio de nuestra comunidad, que hay separación, que las cosas no están caminando bien. Es cuando nos preguntamos desde nuestro interior, Señor, ¿dónde estás? Cuando los padres miran a sus hijos y sus hijos andan en una mala vida. Cuando los familiares que vemos a nuestro alrededor, todo lo que están haciendo se sienten en fracaso. Cuando el matrimonio de muchos a nuestro alrededor, aunque viven bajo el mismo techo, no están compartiendo un mismo corazón. Es en estos momentos donde esta pregunta nace. La pregunta es en lágrimas, ¿todavía habrá esperanza para mí? ¿Tendrá el Señor esperanza para mis familias, para los míos? Es en momentos de dificultad que nos damos cuenta que la esperanza presente en nuestras vidas no es suficiente. Necesitamos que nuestra historia cambie y que la historia de nuestras familias cambie. Y ahí es donde el mundo rápidamente nos va a ofrecer soluciones humanas. El mundo siempre nos ofrece un camino de soluciones sin Dios. Pero sin Dios, cada familia trata de construir su propio sistema de renovación. No queremos hablar de redención, queremos decir, no, nosotros vamos a mejorar las cosas. No usamos ese nombre, redención, pero eso es lo que estamos tratando de hacer. Porque todos los sistemas que utilizamos tienen que traer cambio, renovación, redención, cómo llevamos algo de lo muerto a lo vivo. Pero en el mundo buscamos esas soluciones sin la necesidad de Dios. Entonces lo primero que buscamos es tratar de crear un pacto haciendo buenas obras, un pacto de mérito. Yo me voy a portar bien y entonces me va a ir mejor. Pensamos, si yo hago las cosas bien, entonces Dios me va a devolver la bendición. Y por un tiempo nos esforzamos de que todos sigamos reglas. Trabajamos más y ponemos más reglas. Intentamos controlar los resultados. Como padres exigimos obediencia. Yo te dije que hicieras esto, hazlo. Como parejas demandamos contabilidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Esto crea rápidamente una falsedad. Crea obediencia, pero no amor, no comunidad. Rápidamente el demandar estructura y obediencia sin la creación de comunidad se convierte en una respuesta falsa. Y aunque el esfuerzo comienza a traer mejoras temporales, no produce comunión, no produce unidad. Aunque se obedece cara a cara, cuando se van los papás, cuando se va la pareja, en lo privado, los ojos miran hacia otro lado y la obediencia humana no produce amor. Donde solo hay exigencia, encontré un dicho que dice, donde solo hay exigencia, sin gracia llega la fatiga y el miedo a las consecuencias de fallar. No hay amor. Entonces la gente se mueve a un segundo, a una segunda solución. Buscamos un pacto de olvidar las cosas. Y le decimos a otros que la mejor manera de proseguir es que olvidemos el pasado, olvidemos los errores. No hablemos del pasado, no. Ya dejemos eso, ya lo hice, ya pasó, ya guardémoslo bajo la alfombra. Decimos, no recuerdes eso, ya pasó. No le digan nada a la tía o al tío de esta manera porque se van a enojar, se van a sentir frágiles. Entonces las familias lo que crean es un baúl de recuerdos y en lugar de buscar soluciones dicen, pongan todos los problemas en el baúl y echémosles llave para que los pecados y los maltratos y las faltas no sean discutidas. Aquí todo se ha olvidado y aquí vamos a vivir bien. Pero sin darse cuenta, lo que esto crea cuando buscamos no lidiar con los problemas y encontrar soluciones es que creamos fantasmas. La gente que no ha confesado comienza a vivir dentro de hogares donde hay fantasmas por todos lados. Abren una puerta y se recuerdan. Aquí es donde me hablaron de esta manera. Abren otra puerta y se recuerdan. Aquí es donde me maltrataron. Entran al carro y dicen, ah, ya me acordé en aquel viaje. Pero como no están buscando resolver los problemas, se crea un ambiente donde los fantasmas existen a todo alrededor
y la gente no está viviendo en libertad. En silencios tensos, conversaciones que nunca llegan, las heridas no se tratan y el olvido no sana. El olvido solo adormece y muchas veces solo incrementa su futuro dolor. Es como una herida, una infección, una enfermedad no tratada. No, solo se adormece, pero en algún momento despierta y el problema va a traer peores consecuencias. Entonces muchos dicen, vamos a vivir en un mundo sin esperanza y se resignan. Ya no hay nada que hacer. Así soy. Ya perdí mi familia, ya no hay nada que pueda hacer. ¿Para qué voy a pedir perdón? ¿Para qué voy a buscar resolver esas soluciones? Ya perdí la bendición, ya pequé, ya maltraté, ya abusé. Hijos que piensan que sus familias tienen ahora maldiciones generacionales porque ya, ¿verdad? No hablamos de ellas, no tratamos de eso. Esposos que ya no van a buscar luchar por la restauración de sus vidas o sus familias o sus matrimonios o sus relaciones con sus hijos. Padres que oran con frialdad porque ya no creen que Dios tiene la capacidad de resolver, de intervenir, de traer soluciones a los problemas. Pero lo que nos damos cuenta es que en la desesperanza humana es lo peor que nos puede pasar, es lo más cruel. Es un acuerdo silencioso que vamos a ser cínicos, que no vamos a creer. Y sin embargo, es aquí donde el Evangelio siempre está presente, buscando afirmarnos que las soluciones humanas no tienen solución, no son válidas. Israel estaba viviendo, cuando vemos el pasaje de Ezequiel de este día, Israel estaba viviendo en este punto. La ciudad santa estaba en ruinas, los hijos estaban en exilio y el templo, el símbolo del pacto de Dios, estaba destruido. Si había un pueblo que parecía haber agotado las segundas oportunidades, el pueblo de Israel es el mejor ejemplo. Y es ahí precisamente en el contexto donde esta gente había estado buscando las soluciones de sus vidas en su propia humanidad que el Señor habla por medio del profeta. Y el Señor viene a este pueblo que está viviendo en cinismo, ya se han dado por vencido. El Señor viene y dice en el pasaje de ese día, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y él será mi pueblo, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. En medio de un mundo de cinismo, el Señor trae su palabra. Es un anuncio que viene como consuelo. Es una redefinición radical de la esperanza. Dios no dice voy a mejorar lo viejo, Dios viene y dice lo voy a hacer nuevo. Esto nos dice que hay esperanza para nuestras familias, que cuando estamos buscando ver que hay problemas en medio de nuestra comunidad, de nuestros amados, el Evangelio nos recuerda que hay esperanza, que Dios desea hacer cosas nuevas, que Él no las hará mejor, que Él desea hacerlas nuevas. El corazón del mensaje del Evangelio es un nuevo pacto. Dios mismo se compromete con el pueblo pecaminoso de hacerlos nuevos, de hacer una nueva promesa. Un Dios amoroso que va a amar a familias en necesidad. Y es aquí donde la Confesión de Fe de Westminster, que fue escrito 2000 años después de la venida del Señor Jesús, lo pone de esta manera. Y retoma esta misma idea central, que la única esperanza del ser humano, la única esperanza individual, familiar, colectiva, es que Dios desciende para hacer un pacto con nosotros. Ese es el camino del Evangelio. El capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster comienza con esta frase extraordinaria: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, sin un acto voluntario de condescencia por parte de Dios, ellas nunca podrían disfrutar de Él como su bienaventuranza y su recompensa. Ese Señor que viene y destruye la distancia entre Él y nosotros. Nosotros no tenemos acceso a Él. Él viene a nosotros a ofrecer un nuevo pacto. El término condescendencia aquí no significa que Dios vivía en soberbia sobre nosotros, sino que tiene misericordia y desciende. El Verbo se hace carne. El Dios de los cielos se convierte en Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios que baja al nivel del ser humano para restaurar lo que el hombre no puede alcanzar. Eso es lo que Jeremías
vio el Dios que viene a un pueblo que lo ha rechazado. Él viene no a desechar a un pueblo que ha fracasado, sino que viene a acercarse para escribir su ley en un nuevo corazón. No en tablas de piedra, sino en nuevos corazones de carne. Él viene a transformar, a dar nueva vida. El nuevo pacto no es un simple cambio de reglas, sino una transformación de la naturaleza. Ya no se trata de obedecer para pertenecer. Ya no se trata de tratar de cumplir para ser amados, sino que se trata de venir a ser una nueva persona, de conocer, de pertenecer, de saber quién es Dios, de saber que Emmanuel ha venido. Es la obediencia que nace ahora de gratitud y no de miedo. Y ese es el pacto con la sangre del Señor Jesús. Lucas 22:20. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Es Cristo que nos promete su amor. Es Cristo que viene y lo demuestra. Él cumple por nosotros la parte del pacto que nosotros no podríamos cumplir. Él obedece en nuestro lugar. Él carga nuestra desobediencia. Él viene a resucitar y nos entrega un nuevo corazón. Él viene y nos da la capacidad de amarle y perdonar a otros. Y ese es el fundamento de la esperanza que tenemos. Cuando las familias a nuestro alrededor se preguntan, ¿hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para mi familia? Cuando la veo lejos del Señor, es ahí donde viene la promesa del nuevo pacto. Cristo es fiel. Él es capaz de darnos nueva vida a nosotros que somos infieles. Dios no firma pactos con emoción, sino que Él lo hace con sus promesas. Y sus promesas son fieles. Su fidelidad no cambia según nuestros aciertos o fracasos. Cuando creemos que ya nos hemos agotado, creemos que hemos agotado toda la paciencia divina, cuando creemos que nuestra familia ya no tiene esperanza, el Señor nos recuerda en su nuevo pacto que Él nos da un pacto de gracia, no por rendimiento, no por nuestros errores, pero una promesa sellada en la sangre de Cristo que vino a dar su vida por los muertos. El nuevo pacto no borra la historia, la redime. Dios no hace borrón y cuenta nueva como si el pasado no existiera, sino que Él toma las ruinas y las convierte en un testimonio para que otros se den cuenta, este ha sido redimido. Él toma familias quebradas y las transforma en faros de luz, en sal, y cada cicatriz la convierte en evidencia de su pacto de amor. Entonces la iglesia es la familia de este tipo de comunidad. La iglesia es el pacto extendido, el pacto reflejado para que el mundo se dé cuenta que el Señor está transformando y cambiando. No fuimos llamados a caminar solos. La comunidad de fe es el espacio donde las promesas de Dios se hacen visibles, donde vemos dónde podemos estar, cuando vemos que el plan del Señor se está cumpliendo en la vida de otros. En la mesa del Señor, en la comunión, en la disciplina, juntos nos damos cuenta de que hay restauración, de que hay acompañamiento mutuo, que hay fortalezas de los unos para los otros. Ahí somos recordados que somos parte de una gran historia, de una historia de su gracia. La gracia que salvó a Israel y fortaleció a la iglesia durante el Westminster sigue operando en nuestra generación. El capítulo 7 de la Confesión fue escrito en un momento donde Inglaterra estaba en guerra, como hemos escuchado. El parlamento y el rey estaban enfrentados, los obispos habían sido expulsados y el caos teológico reinaba. Y muchos decían, cristianos, es mejor vivir sin la iglesia. Vivamos lejos de la iglesia. Buscamos nuestra propia autoridad. Otros insistían que el pacto de Dios había fracasado porque todo había caído. Y en ese ambiente de confusión, el parlamento que convoca a los pastores escriben la necesidad de aclarar la fe reformada. Y reunidos ahí, estos hombres no escribieron desde la comodidad, sino desde la crisis. Y sus familias también sufrían persecución. La peste estaba alrededor y ahí es donde escribieron esas palabras. El pacto de Dios permanece firme. Es por eso que al escribir el capítulo 7 afirman desde Adán hasta Cristo, toda la historia humana es la historia del pacto. Primero, el pacto de obras de Adán, que Adán quebró. Luego el pacto de gracia que Dios estableció para restaurar lo perdido. El anuncio del capítulo 7 de la confesión de fe nos da testimonio de eso. Todo lo que estaba perdido puede ser restaurado
por el Señor Jesús. Y eso significa que cada generación, cada iglesia, cada familia, cada persona que viva bajo el pacto del Señor tiene la oportunidad de una nueva vida. Pero tenemos dos opciones: o confiamos en nuestras obras o confiamos en la gracia del Señor. O vivimos en el pacto humano o vivimos en el pacto de su gracia. Porque solo el pacto de su gracia, sellado por el Señor Jesús, puede producir verdadera esperanza en un mundo de caos. Esta verdad es el refugio donde somos invitados a estar. Esa es la verdad donde somos llamados a invitar a nuestra comunidad, a nuestros amigos. Entonces es importante que nosotros sepamos que sí hay esperanza, que cuando las personas a nuestro alrededor se hacen la pregunta, ¿habrá esperanza para mí, para mi familia? La respuesta es sí. Sí, porque no lo podemos lograr nosotros, pero Dios ha venido, Dios ha enviado a su Hijo Jesús para amarnos. El Dios que le habló a Jeremías, aquel que guió a los teólogos del Westminster, nos invita ahora a que sepamos que Él está dispuesto y disponible para escribir la ley del Señor Jesús en nuestros corazones. El pacto no se rompe con nosotros, el pacto se cumple con el Señor Jesús. Podemos poner nuestra confianza de que nosotros somos incapaces de arruinar el plan perfecto de Dios, pero sí podemos correr hacia Él. Cuando abunda el pecado a nuestro alrededor, la gracia sobreabunda. Por eso no tenemos que declarar que la historia de nuestras familias se ha terminado, sino que tenemos que pedirle al Señor que en su gracia todavía extienda la oportunidad para que nuestros amados escuchen de Él. No nos demos por vencidos, no demos por perdida nuestras casas, sino que confiemos en la sangre del pacto que es capaz de cambiar corazones muertos y darles vidas. El Dios del nuevo pacto no solo restaura personas, su palabra nos habla de que Él restaura linajes, generaciones. Él toma el apellido que llevaba la vergüenza y le da un apellido de testimonio que glorifica que el Señor Jesús todavía trae vida a los muertos, que Él transforma lo que no tenía esperanza y les da una promesa de esperanza, que su promesa no cambia, que Él dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que somos llamados a levantar la cabeza como miembros de una iglesia local, como líderes dentro de la iglesia, como cristianos. Somos llamados a levantar nuestra cabeza y darnos cuenta que hay esperanza para nuestra comunidad, para nuestros vecinos. Que aunque no entiendan y vean lo que les estamos diciendo, el Señor ha dicho que en su momento indicado, Él es capaz de transformar un corazón muerto en un corazón de vida. Así que nuestra historia familiar puede tener un nuevo comienzo, no por la fuerza de nuestra voluntad, sino por el pacto de su gracia. Entonces oremos y soñemos que el Señor es capaz de traer vida a nuestros familiares que están lejos de Él, a nuestros amigos que están lejos de Él y a nuestros vecinos que están lejos de Él. Oremos: Señor, ten misericordia y permite que sus corazones reciban la vida de Jesús. Oremos. Señor Jesús, gracias porque nos permites ver un testimonio de que aunque había un pueblo viviendo lejos de ti, viviendo en cinismo, pensando que todo había fracasado, tú hablaste por medio de tu profeta para decir que tú harías una obra, transformarías sus corazones de muerte en corazones de vida. Tú escribirías tu ley en sus corazones para que ellos te amaran y para que ellos corrieran a ti. Permite, Señor, que vivamos como hombres y mujeres que confían en la capacidad de nuestro Dios de ser Emmanuel en la vida de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Te pedimos que demuestres la obra transformadora de tu Hijo en medio de nuestras vidas, que nos permita ser testigos que dan a conocer al Señor Jesús y la vida que podemos encontrar de Él, y que podamos disfrutar juntos, Señor, en medio de la comunidad, al ver salvación, liberación, transformación, renovación, al ver a la gente venir a ti. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.